7 de la mañana con 11 minutos. Nos acompaña ya Sandra Cordero, jueza provincial de la SUAY. El día de hoy le hemos invitado para hablar sobre el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha importantísima en el mundo entero. Hay diferentes eventos que se están realizando, hay jornadas que se están efectuando previos y entiendo que serán después. Esto va a ser el día 8, este día sábado 8 a nivel internacional. Empecemos por el tema, ¿cuál es el significado, Sandra, sobre el Día Internacional de la Mujer? ¿Qué implica este día? Buenos días. Muy buenos días, Rubén, muy buenos días a W Radio, obviamente a todos los ciudadanos, las ciudadanas que nos escuchan. Yo creo que es un día muy importante, pero sobre todo, Rubén, antes que de celebración, de conmemoración, porque recordamos esa lucha por los derechos de las mujeres y especialmente relacionado a nuestros derechos laborales, a esas condiciones dignas de trabajo para las mujeres y que costó inclusive la vida de muchas mujeres en esa defensa, ¿no? Entonces creo que hoy debemos mirar hacia atrás, como toda esa lucha histórica de las mujeres por sus derechos y concretamente por sus derechos laborales, salarios dignos, horarios justos, una remuneración equitativa entre hombres y mujeres cuando se realiza un trabajo, mirar aquella lucha histórica y mirar hoy cómo estamos y cómo seguimos avanzando en esta conquista, digamos, de derechos, pero siempre recordando a las que nos antecedieron. ¿Qué has visto en el país? Y hablando puntualmente en el caso nuestro, ¿qué avances has visto referente a esta lucha de muchos años? Porque esto no es de ahora, es de muchos años. Bueno, creo que los derechos de las mujeres implican muchísimas aristas y poco a poco se ha ido avanzando en varios temas importantes para las mujeres. Por ejemplo, Rubén, fueron 100 años del voto femenino, pero el voto femenino, más allá que ir a la urna y efectivamente ejercer nuestro derecho a la democracia, creo que significa además otro posicionamiento histórico en la participación de las mujeres ya en lo que es construcción de ciudadanía. Es decir, no solamente me acerco a votar, sino también colaboro, soy parte de un proceso de construcción de política pública, por ejemplo. Unido a ello, a nuestros derechos entonces en el ejercicio del voto, y aquí recordar a Matilde Hidalgo de Procel, ¿no es cierto?, esta lojana, que decidió hace 100 años votar y que nos abrió el camino a las mujeres ecuatorianas a que podamos acceder al voto. Sin embargo, ella también tiene un camino muy importante en el sentido de que participa ya en la política. Esa también creo que ha sido otra conquista histórica de las mujeres, ser actoras dentro ya de los partidos políticos, siendo parte de aquellos. Yo recuerdo que fue todo un proceso en las organizaciones de mujeres. Primero, por ejemplo, trabajar una ley de cuotas, que recordarás, y poco a poco ir avanzando en que ahora tú sabes que el 50 y 50% inclusive de una lista se tiene que componer de hombres y mujeres. Yo siempre digo a las personas que están en la política, que también a las mujeres que están en la política, que también es importante saber negociar. Nosotras no estamos enseñadas para negociar en el ámbito público. Entonces, negociar ese ¿por qué no estar primeras en las listas y no como un relleno, no es cierto? Y si bien ese avance ya lo tenemos, porque ya tenemos ese 50 y 50, sin embargo, también aquí un llamado a ¿por qué no votamos por las mujeres? Esa también es una construcción social y cultural que tiene que cambiar, porque al estar construido se puede deconstruir. Entonces, creo que estos son varios de los avances importantes y, por ejemplo, también todo este proceso de las organizaciones de mujeres, de los sistemas democráticos, en el sentido de luchar, por ejemplo, por la no violencia. Creo que también es
un detonante muy importante es el trabajo que ha habido y que ha existido y que tenemos que reconocerlo desde la lucha histórica de las organizaciones de mujeres. Ahora, ¿qué consideras, Sandra, ahora que tocas el tema de la violencia de género? Se ha hablado mucho, yo creo que se ha conversado bastante sobre esto. Hay política pública también, pero en el fondo consideramos, porque las cifras no reflejan los resultados que deberían. O sea, si hay mucha política pública sobre esto, si hay trabajo, se supone que las cifras deberían descender, pero más bien es a lo contrario. ¿A qué atribuyes que esto hace que no se frene la violencia? Hay varias situaciones, Rubén, y ahí también deberíamos mirar y analizarlas también en ese sentido. De hecho, también se habla de que por qué se visibiliza más la violencia y por qué este momento entonces estas cifras se elevan, porque ya denunciamos también. Recuerda que en su momento, y voy a volver al año 1995, en el que se construye dentro de un proceso aquí en Cuenca y a nivel del país una ley por la no violencia. Se construye con mujeres víctimas de violencia y apoyadas de las organizaciones que ese momento asumían la política pública en construcción de la no violencia. Te puedo decir porque fui parte de aquel proceso con otras mujeres. Y claro, ¿no te has puesto a pensar que quizá es el momento también, cuando suben las cifras, el hecho de que las mujeres empiezan a hablar y pueden denunciar? Y hay condiciones también de denuncia, pese a que hay muchas cuestiones que tenemos que mejorar, que seguir avanzando, pero también obviamente está ya esta respuesta a poder acceder a la justicia, por ejemplo, y con muchos problemas, obviamente, que yo lo reconozco. Sin embargo, y tú tienes toda la razón cuando dices, pero ¿por qué estos niveles de violencia tan grandes? Y lo unimos no solo a la violencia intrafamiliar, sino a estos crueles femicidios. Eso te iba a preguntar, el femicidio, mira las cifras, son altas. Y no solamente a nivel país, a nivel del mundo son altas. Sí, efectivamente, ya ello iba, en el sentido de que, mira, estos delitos tan crueles, a tal punto que el Ecuador tiene ya en su normativa, en el Código Orgánico Integral Penal, tipificado el femicidio como un delito relacionado a una relación de poder, a que el hecho de que tú vives esa forma de violencia es por ser mujer. Te voy a hablar del femicidio íntimo, que quizá es el que más nos llama la atención, ¿verdad? En el sentido de que los agresores son personas cercanas a la víctima, son su pareja, su expareja, un amigo, alguien con quien han mantenido algún tipo de relación. Y eso significa también una descomposición social compleja. Porque ¿cómo puedes pensar tú que llegues a ser víctima de una persona que supuestamente te amaba? A tal punto que han habido eslogans en el sentido de decir, la maté porque era mía. Entonces, fíjate cómo está relacionado a una construcción cultural de una relación de poder. Y claro, los niveles de violencia son complejos. Un trámite por un femicidio, un delito atroz y cruel, significa para las víctimas que quedan, para la familia, para las víctimas indirectas, caminar en todo un proceso penal, por ejemplo. Y eso es desgastante. Pero aparte de ello, una política pública que quizás no responde a las víctimas colaterales, a las víctimas indirectas. Por ejemplo, y aquí hago un énfasis y un llamado a la construcción de política pública para atender a los niños y a las niñas que quedan huérfanos, por ejemplo. Entonces, como miras, así como tú dices, la violencia crece, así también tiene que crecer la respuesta del Estado, del gobierno central, de los gobiernos de cercanía, ¿no es cierto? Y obviamente también, Rubén, un trabajo de prevención. Nuestra juventud, trabajar en sistemas que garanticen en ellos autoestima, manejo de emociones, inteligencia emocional, relaciones sanas,
sentirme cuando yo sea mujer y sea jovencita. Y yo te digo, porque de jovencita y hasta ahora, y te pongo como ejemplo, cuando yo salgo a la calle, yo tengo que salir valiente, cuando debería salir segura, porque el medio externo para las mujeres significa mucha violencia, desde el acoso callejero a todos los delitos que ahora obviamente puede ser víctima una ¿Sientes mujer. que no ha parado el acoso callejero? Siento que es complejo, siento que se naturaliza, que se piensa que podría llegar a ser una galantería, cuando nadie tiene derecho a decirte como a frase de una galantería algún tema que afecte tu vida. Y eso está presente, lo vivimos en el día a día. Ahora, quiero topar un tema contigo que me parece importante también. Poco se habla sobre esto de la famosa tenencia compartida. Hay de hecho algunos avances, pero hay dificultades enormes. Esto de la tenencia compartida. ¿Qué consideras? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se ha fortalecido mucho más esto? Perfecto. A ver, la Corte Constitucional se pronuncia en una sentencia, en un voto de mayoría, hay un voto concurrente y hay un voto salvados. Un voto salvado de 2 juezas. El voto de mayoría es del doctor Enrique Herrería, el voto concurrente del doctor Ramiro Ávila y el voto salvado de la doctora Carmen Corral y de Teresa Núquez. ¿En qué sentido se resumen estos votos? El de mayoría se refiere concretamente a qué? A que en la ley, en el Código de la Niñez y Adolescencia, habían 2 artículos o 2 frases fuertes en el sentido de que la tenencia siempre se preferirá a la madre. Cuando hablamos de la tenencia de los hijos, de pronto hay personas que no entienden el tema de la tenencia compartida. Es quién debería tener el cuidado de los hijos. Significa que cuando hay una ruptura, se tiene que decidir con quién se quedan los hijos. Exactamente. La ley decía que se preferirá a la madre. La Corte Constitucional resuelve que ya no se debe estar en el ordenamiento el hecho de que se prefiera a la madre, sino que por igualdad se entra en un 50 y 50. Es decir, este momento, papá o mamá pueden reclamar la tenencia. ¿Y eso está bien o está mal? La Corte hace un análisis interesante. ¿En qué sentido? En que nosotras las mujeres siempre hemos luchado porque los estereotipos de género no estén presentes en la ley. Y obviamente también es un estereotipo el hecho de decir que solo las mujeres pueden tener a sus hijos y ser buenas madres. Inclusive para muchas significa una carga que no es la más adecuada. Y cuando está en la ley es aún peor, porque el estereotipo está prescrito en la ley y las leyes no deberían tener una carga de estereotipos. Eso nos dice la Corte. El voto concurrente es muy interesante en el sentido de que nos habla de que papá y mamá tienen un ejercicio de coparentalidad, es decir, ambos tienen que contribuir como padres de ese niño al cuidado y al desarrollo integral. Y también en la ley y en la Constitución se habla de la corresponsabilidad familiar, papá y mamá aportando a una crianza digna, al desarrollo integral de su hijo, en armonía además. El voto concurrente de Ramiro Ávila nos dice que los jueces y las juezas se tiene que analizar el caso y ojalá llegar siempre a consensuar y mantener así una crianza compartida, no habla directamente de tenencia compartida, sino de coparentalidad y corresponsabilidad familiar. Ahora bien, hasta ahí está bien. ¿En qué sentido? En que papá y mamá son los responsables de sus hijos. Ahora, aquí Rubén, ¿qué haces cuando hay un caso de violencia intrafamiliar en el que ya está presente una relación de poder y en el que muchas veces inclusive la violencia se ha hecho extensiva a los hijos y a las hijas? Entonces, lo que deberíamos mirar es como lo hace el Tribunal Supremo Español, por ejemplo. El Tribunal Supremo Español nos dice, en caso de violencia, usted no puede entrar a hablar de una tenencia compartida, que en España sí la tienen.
Entonces nosotros no podríamos llegar a consensuar una corresponsabilidad o una coparentalidad cuando hay un caso de violencia y una de las personas está en una situación de desventaja. Sin embargo, el énfasis del voto concurrente de Ramiro Ávila propende a que ojalá logremos esa madurez de papá y mamá para compartir esta crianza, porque los niños, las niñas y los adolescentes necesitan de sus padres. Además, otro tema muy importante, aquí no es la disputa de papá y mamá, aquí son los derechos de un niño, de una niña, de un adolescente. Tengo una sentencia en la que pudimos acordar una coparentalidad y una corresponsabilidad de papá y mamá. ¿En qué sentido? En que ambas personas ceden sus posiciones, ponen como eje central a su hijo y se ajustan ellos para que el niño, la niña o el adolescente comparta con ellos. En este caso era un niño. Parte mucho entonces de ¿qué? De que los papás apoyen a que se pueda dar este crecimiento sano, porque ellos terminaron como pareja, pero siempre van a ser padres. Ese es un caso. Hay muchos otros casos en los que se tramitan causas por medidas de protección, se abren juicios, denuncias en las juntas cantonales, denuncias en fiscalía. ¿Y cómo tú haces para lograr entonces con tantos procesos y con una pareja que está pugnando por quién es el mejor y haciendo una suerte de competencia? Es más, muchas veces desprestigiando al otro para pretender que la justicia les dé la tenencia para uno de ellos. Entonces, mira lo importante que es el trabajo. No solamente, esto no lo soluciona la ley, esto no lo solucionan los jueces y las juezas, esto lo soluciona políticas de prevención, en el sentido de saber que a mí no me enseñaron a ser papá y mamá, pero que tengo que prodigarle a mi hijo o a mi hija un desarrollo sano. Y no puedo entrar cuando hay una ruptura en un tira y jala, que te digo con toda certeza, a la persona a la que más golpea una situación de violencia, en este caso entre sus padres, es a sus hijos. No hay nada que hacer en eso, ni siquiera para discutir. Finalmente, ¿qué mensaje darías en este día a las mujeres ecuatorianas? Bueno, yo les daría el siguiente mensaje, con todo el anhelo de mi corazón, que encontramos en este día de conmemoración por la lucha histórica de la violencia contra la mujer, de nuestras conquistas por nuestros derechos, que sepamos que somos parte de este pequeño Ecuador, de este gran Ecuador, y que podemos sumar cada una desde nuestro espacio. Las unas habrán decidido tener su carga en su casa, que también es un trabajo que se tiene que reconocer y que es más, está reconocido en la propia Constitución. Otras estarán en el espacio público. El camino que hayan tomado, creo que podemos ser portadoras del ejercicio democrático y que podemos ser parte de esta ciudadanía activa. Podemos ser parte de construir un cantón, una provincia, un Ecuador mejor. Y voy a aprovechar aquí este espacio para invitarles también a las mujeres abogadas y también obviamente a las mujeres que quieran asistir al Colegio de Abogados de la SUAY. El 27 de marzo vamos a tener una velada por nuestros derechos, pero va a ser una velada en la que compartamos el arte. Vamos a compartir un espacio cultural con los compañeros que parte del grupo del conjunto musical del Colegio de Abogados, que cumplieron 50 años. El 28 de marzo, un espacio de capacitación con Juan Pablo Albán, Jimena Ron, sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Reparación Integral. Y tenemos el día sábado, 29 de marzo, un encuentro deportivo con los compañeros varones del Abogados de la SUAY, que son un lujo de deportistas y que vamos desde el Colegio de Abogados, también potenciamos esa parte, ¿no? Y aquí, entonces, decirles a las mujeres que sí es nuestro derecho también la recreación, que es parte de nuestro derecho también
ser parte de otros espacios de capacitación, de formación, de, qué sé yo, adentrarme en temas democracias, política, ciudadanía, pero también es parte de nuestro derecho ser parte de un espacio cultural en el que también pueda desarrollar inclusive mis capacidades. Muchísimas gracias a Sandra Cordero, jueza provincial. Hoy hemos hablado sobre el tema del Día Internacional de la Mujer. Vamos a hacer una pausa cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos. Publicidad. ¿Sabía?